Bienvenidos a Cuento Kids. Hace mucho, mucho tiempo, en un reino rodeado de montañas suaves y cielos tranquilos, vivían un rey y una reina que lo tenían todo, todo, menos un pequeño bebé al que amar. Cada noche, la reina miraba al cielo desde su balcón, imaginando cómo sería tener una hija, cómo serían sus manitas pequeñas, su risa dulce y cómo la abrazaría para dormir. Sus deseos eran tan puros, tan llenos de amor, que un día, como por arte de magia, el sol salió más brillante que nunca y las campanas del reino comenzaron a sonar, porque la reina, por fin, esperaba un bebé. El rey no podía dejar de sonreír y la reina, con lágrimas en los ojos, solo susurraba: «Gracias». Cuando la pequeña nació, el reino entero celebró. Los pájaros parecían cantar más armoniosamente, el viento danzaba entre los árboles y los jardines florecieron de golpe. Le pusieron por nombre Aurora, porque llegó con la luz de una nueva esperanza. Como la primera luz del amanecer, pasaron los días y se organizó una gran fiesta para presentarla al mundo. Llegaron los nobles, los músicos, los sabios y también llegaron 3 hadas muy especiales: Flora, Fauna y Primavera. Ellas traían regalos que no se envolvían en papel, sino que se llevaban en el corazón. Flora le ofreció el don de la belleza, una hermosura que no solo estaría en su rostro, sino también en su alma. Fauna le regaló el don de la voz, una voz dulce como el canto de los ruiseñores que haría sonreír hasta al corazón más triste. Primavera se acercó para darle su regalo, pero en ese instante una ráfaga fría entró por la ventana. La música se detuvo, el aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido, y apareció ella, Maléfica. En medio de la celebración, cuando todos estaban sonriendo, cuando los músicos apenas afinaban sus instrumentos y las hadas brillaban como luciérnagas en la luz del día, una sombra se deslizó por el suelo de mármol blanco del palacio. El aire se volvió más frío, no como el frío del invierno, sino como ese que recorre la piel cuando algo no está bien, como un presentimiento, una brisa que no pertenece al momento. Desde la entrada del gran salón, una figura alta y elegante caminó lentamente. Su bastón golpeaba el suelo con suavidad. ¡Toc! 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 Era Maléfica, alta como un árbol en la noche, cubierta con una capa oscura que se movía como si tuviera vida propia, y un cuervo que la seguía, en silencio posado en su hombro. Los invitados se apartaron, no por miedo inmediato, sino por esa sensación de respeto y precaución, como cuando uno observa una tormenta en el horizonte. El rey se puso de pie de inmediato. «Maléfica», dijo con voz firme pero educada, «no esperábamos tu presencia». Ella sonrió, pero no fue una sonrisa dulce, sino una que tenía el filo de una promesa olvidada. «Lo sé, Majestad», respondió con voz suave, casi un susurro. «No fui invitada». El silencio cayó como un manto pesado. La reina abrazó a Aurora con más fuerza. Maléfica dio unos pasos al frente, mirando a la pequeña que dormía entre los brazos de su madre. «Una niña hermosa», dijo, «tan frágil, tan pequeña». Me pareció una ocasión importante. No querría perderme este momento. «No fue por desprecio», interrumpió la reina, nerviosa. «Solo no sabíamos cómo contactarte». Maléfica inclinó levemente la cabeza y entonces, sin cambiar de tono, continuó: «En ese caso, también quiero dar un regalo». Todos la miraron con asombro. Las hadas se acercaron un poco más a Aurora, como un escudo invisible. Maléfica levantó su bastón y con un destello tenue, más como una sombra que como luz, pronunció su hechizo. Cuando el sol de su 16º cumpleaños se oculte, la princesa se pinchará el dedo con el uso de una rueca y caerá en un sueño profundo, tan profundo, que parecerá que no hay retorno. Un suspiro helado recorrió la sala. Un murmullo suave, como el crujido de las hojas en otoño. La reina cubrió a Aurora con un manto, como si pudiera protegerla del destino con solo un pedazo de tela. Pero antes de que el pánico se apoderara del momento, la tercera hada, Primavera, dio un paso al frente. Con su varita, que brillaba como el reflejo del sol en el agua, suavemente tocó el aire donde el hechizo de Maléfica aún flotaba. «No puedo deshacer la maldición», dijo con voz serena, «pero puedo suavizarla». Y con el murmullo del viento pronunció su contrahechizo. Aunque la princesa caiga en un sueño profundo, no será eterno. Su alma no se perderá en la oscuridad.
sino que despertará con el beso de un amor verdadero. Las palabras se quedaron flotando en el aire, como pétalos que caen lentamente, uno por uno, cubriendo el miedo con una esperanza tranquila. El rey ordenó de inmediato que todas las ruecas del reino fueran quemadas. Una tras otra, las ruedas que giraban lana fueron destruidas, guardadas o escondidas. El fuego crepitaba en los patios del castillo mientras los sirvientes obedecían. Pero en el corazón del rey y la reina seguía habiendo un temor silencioso, uno que no se apagaba, ni con fuego ni con decretos. Las hadas se reunieron esa noche, bajo la luz de la luna, y decidieron hacer algo más. La esconderemos, dijo Flora. La cuidaremos, dijo Fauna. La protegeremos, dijo Primavera. Y así, con ternura y determinación, llevaron a Aurora lejos del palacio. La criaron en una pequeña cabaña escondida en el bosque, donde los árboles susurraban canciones suaves y los pájaros saludaban cada amanecer con notas dulces. Aurora creció sin saber que era princesa, sin saber del hechizo, ni del temor que dormía, oculto, como una semilla en la tierra. Y mientras dormía cada noche, las hadas la observaban desde las sombras, asegurándose de que los sueños fueran plácidos, de que su corazón estuviera en calma y de que la profecía no la encontrara antes de tiempo, porque en el fondo de ese bosque encantado, entre las ramas suaves y los arroyos que cantaban, la esperanza aún florecía, una esperanza suave, como el roce de una manta tibia, como el suspiro de una madre que vela el sueño de su hija. Pasaron los años como hojas arrastradas por la brisa, y en esa cabaña, oculta en el corazón del bosque, Aurora creció rodeada de ternura, de canciones suaves y secretos que aún no estaba lista para descubrir. Las tres hadas, que ahora se hacían llamar Flora, Fauna y Primavera, se habían disfrazado de mujeres comunes, usaban vestidos sencillos, vivían sin magia visible y tejían la vida cotidiana con gestos de amor. Aurora creía que eran sus tías, y aunque a veces les parecía un poco extrañas, las quería con todo el corazón. Cada mañana, cuando la luz del sol apenas tocaba las hojas de los árboles, Aurora salía a caminar, casi flotando sobre la hierba suave. Sus pasos eran ligeros, sus ojos brillaban con la inocencia de alguien que aún no ha sentido tristeza profunda, y su voz era como el canto de un arroyo, fresco y lleno de vida. Los animales del bosque la conocían, la buscaban. Los ciervos se acercaban con confianza. Las aves silbaban melodías que ella respondía con dulzura. Le gustaba cantar mientras recogía flores, inventaba historias mientras peinaba su largo cabello dorado. Soñaba con el amor sin saber por qué, como si algo dentro de ella, muy profundo, supiera que un día encontraría a alguien especial. En las tardes, las tías la cuidaban con esmero, le enseñaban a bordar, a cocinar pan suave que olía a hogar y a mirar el cielo con asombro. Pero mientras Aurora vivía esa vida tranquila, el tiempo seguía su curso y el día del destino se acercaba, como una nube lenta que apenas empieza a asomar en el horizonte. Un amanecer, cuando faltaban solo unos días para su cumpleaños número 16, Aurora despertó con una emoción diferente. Sentía que algo la llamaba, una voz sin palabras, como un eco suave que venía desde el corazón del bosque. Las hadas no sabían que ese día marcaría el comienzo del cambio. «Voy a recoger flores», dijo Aurora con una sonrisa. «Quiero hacer una corona para ustedes». «No tardes mucho», respondió Fauna, con un nudo en la garganta. «El bosque está muy callado esta mañana». Aurora caminó por senderos que nunca había recorrido. Los árboles parecían inclinarse para dejarla pasar. Una mariposa azul revoloteaba cerca de su hombro, como si la guiara suavemente. Y en medio de ese paseo silencioso, escuchó un sonido nuevo, una melodía, lejana, delicada, como el sonido de un laúd tocado con los dedos del viento. Aurora siguió la música, sin saber por qué, sin pensar en nada más que en ese sonido que acariciaba su alma. Y entonces lo vio, un joven, de pie junto al arroyo, afinando su instrumento con manos tranquilas. Vestía ropa sencilla, pero había algo en él, algo en sus ojos, como si la hubiera estado buscando desde siempre. Él la vio también, y el tiempo, por un instante, pareció detenerse. «Hola»,
dijo él, con una sonrisa que parecía de otro mundo. Hola, respondió Aurora, sintiendo cómo su corazón latía como tambor suave. ¿Hablaron? Pasearon. Y aunque apenas fueron unas pocas palabras, unas pocas risas compartidas, sus almas se reconocieron. Sin saber sus nombres, ya se conocían. Sin haber compartido una historia, ya la estaban escribiendo. Pero el día seguía su curso, y mientras el sol se deslizaba lentamente en el cielo, las hadas sentían en su interior que el momento estaba cerca. Hoy cumple 16 años, susurró Flora. El hechizo, dijo Primavera, está cerca. Esa tarde, cuando Aurora regresó, las tías decidieron decirle la verdad. La sentaron junto al fuego, le tomaron las manos y con ternura le contaron quién era en realidad. Le dijeron que era hija de reyes, que el palacio la esperaba y que su vida estaba escrita en las estrellas desde su nacimiento. Aurora escuchó en silencio, con lágrimas que no sabían si eran de emoción o de confusión. ¿Entonces, todo ha sido un sueño?, preguntó con voz temblorosa. No, dijo Primavera abrazándola. Ha sido protección y amor, mucho amor. Aurora aceptó su destino con la gracia que solo alguien puro de corazón puede tener. Sabía que tenía que regresar, que debía enfrentar su historia, pero esa noche, antes de dormir, miró por la ventana de la cabaña por última vez y en su corazón pensó en el joven del bosque, en su sonrisa, en su voz, y se preguntó si lo volvería a ver. Mientras dormía en una torre olvidada del palacio, una rueca antigua, una sola, permanecía oculta tras muros viejos esperando. No se movía, no respiraba, pero el eco del hechizo de Maléfica aún latía en ella, como un reloj silencioso que contaba los últimos segundos. La mañana siguiente llegó con un cielo teñido de tonos dorados, como si el sol supiera que ese día marcaría un cambio en la historia de Aurora. El bosque, que siempre la había recibido con canciones suaves y susurros verdes, la despidió en silencio, como si respetara el momento sagrado de su despedida. Las tres hadas, visiblemente conmovidas, acompañaban a Aurora por un sendero cubierto de rocío. Cada hoja parecía saludarla. Cada rama se inclinaba ligeramente al paso de la joven princesa, que aún no sabía cuán cerca estaba del corazón de su destino. Aurora vestía un sencillo vestido azul cielo, el mismo que usaba siempre, pero ese día parecía flotar con una gracia especial. Su cabello, largo y dorado como la miel tibia, caía en suaves ondas por su espalda. Sus ojos brillaban con una mezcla de ilusión y melancolía. Partía hacia un lugar que no recordaba, pero que, misteriosamente, ya sentía como suyo. Las hadas le hablaban con cariño, le contaban cómo era el castillo, con sus torres altas que parecían tocar el cielo y jardines que florecían incluso en invierno. Le decían que sus padres la esperaban, que habían llorado cada cumpleaños y que su cuna había permanecido intacta durante 16 años, como si el tiempo allí se hubiera detenido. Aurora escuchaba con el corazón abierto, pero en su mente aún flotaba el recuerdo del joven del bosque. Se preguntaba si lo que habían vivido fue real o solo una fantasía tejida por los árboles y el viento. Finalmente, tras muchas horas de camino, llegaron a las afueras del reino. El castillo se alzaba imponente, bañado por una luz tibia de atardecer. Sus murallas antiguas parecían respirar y cada torre, cada piedra, susurraba historias de generaciones pasadas. Aurora fue recibida con asombro. Los guardias la miraron con ojos llenos de lágrimas. La noticia corrió como brisa entre los pasillos. La princesa ha vuelto. La niña perdida ha regresado. El rey y la reina bajaron por las escaleras del salón principal, con el corazón en la garganta.
y cuando la vieron, cuando la reconocieron en su andar, en la dulzura de su mirada, en el tono de su voz, corrieron a abrazarla. El abrazo fue tan largo, tan callado, que las palabras no fueron necesarias, y en ese momento Aurora entendió algo profundo. Había vuelto a casa, aunque no recordara haberla dejado. Esa noche se celebró un banquete en su honor. Las antorchas iluminaban los grandes salones, los músicos tocaban melodías suaves y las personas del reino sonreían con una alegría genuina. Aurora, sin embargo, se sentía abrumada. El castillo, aunque hermoso, era enorme, desconocido, y dentro de ella una extraña sensación de inquietud comenzaba a despertar. Las hadas, aunque felices de verla reconocida como princesa, permanecían alertas. Sabían que el día de su cumpleaños estaba por terminar, y con él, el hechizo sellado por Maléfica completaría su ciclo. Después del banquete, Aurora fue guiada a sus aposentos, una habitación amplia, con cortinas de seda azul, almohadas suaves como nubes y una cama tan grande que parecía una isla de sueños. Pero mientras las doncellas la ayudaban a peinarse, algo la llamó, una sensación, un impulso, como si algo invisible la atrajera por los pasillos. Las hadas se dieron cuenta muy tarde. Aurora había salido sola. Caminaba por los corredores del castillo como en un trance. Sus pies, descalzos, apenas hacían sonido sobre los mármoles fríos. Las velas titilaban suavemente, como si respiraran al mismo ritmo que ella. Y entonces, al fondo de un pasadizo, una puerta se entreabrió. Detrás, una escalera de caracol subía hacia una torre olvidada. Aurora, sin miedo, comenzó a subir. Uno a uno, los escalones la llevaban más cerca de la profecía. El aire se volvía más denso, más antiguo, y en lo más alto, una habitación pequeña la esperaba. En el centro, una rueca, la única que había quedado, brillaba con una luz extraña, como si fuera parte de otro tiempo, de otro mundo. Aurora se acercó, extendió la mano, y con el más leve contacto de su dedo, el destino se selló. Un pinchazo, una punzada, un instante, y luego el sueño cayó suavemente, como una pluma llevada por el viento. Su cuerpo no hizo ruido, su rostro permaneció sereno, como si simplemente se hubiera quedado dormida. Las hadas llegaron segundos después, pero ya era tarde. El hechizo se había cumplido. Sin embargo, no todo estaba perdido, porque lo que Maléfica no entendía era que los corazones puros siempre encuentran la luz, aunque el camino esté dormido. El hechizo no solo tocó a Aurora, como una brisa invisible que se colaba por las rendijas del tiempo, el sueño se fue extendiendo, suave, delicado, como un manto de terciopelo que acaricia la piel y envuelve todo en silencio. Una a una, las velas se apagaron. Las cocinas se detuvieron en pleno hervor, los músicos dejaron caer sus instrumentos y cayeron sobre ellos en un suspiro. Las palabras se interrumpieron a la mitad, las risas quedaron suspendidas en el aire y el castillo entero se durmió. Los guardias junto a las puertas cerraron los ojos. Los jardineros, con las manos aún llenas de tierra, se dejaron abrazar por el letargo. Los caballos en los establos apoyaron la cabeza sobre el heno y suspiraron profundamente, como si soñaran. Incluso el rey y la reina, que apenas unos minutos antes reían con su hija en brazos, cayeron sobre sus tronos, sus coronas inclinadas, sus corazones atrapados en un sueño tan profundo que parecía no tener fin. Todo quedó suspendido, como una pintura detenida en el instante perfecto, y fuera del castillo, la naturaleza también cambió. Las ramas crecieron, lentas y persistentes, como si sintieran que el mundo debía proteger su corazón dormido. Espinas gruesas brotaron de la tierra, tejiendo un muro viviente alrededor del castillo.
Las flores silvestres dejaron de florecer, como si quisieran rendir respeto al sueño sagrado que se tejía adentro. El bosque cayó, los pájaros ya no cantaban, incluso el río que pasaba cerca murmuraba con más suavidad, como si sus aguas comprendieran la necesidad de silencio. Y así pasaron los días, luego semanas, años, y mientras el mundo giraba lentamente, el castillo quedó intacto, protegido por la magia, por la espera y por una promesa silenciosa que vivía en el corazón de las hadas. En algún rincón del mundo, lejos de los muros dormidos, un joven príncipe creció escuchando leyendas antiguas, historias contadas junto al fuego, susurradas por abuelas de manos arrugadas, que hablaban de una princesa atrapada en un sueño sin tiempo, esperando ser liberada por el amor verdadero. Él no sabía por qué, pero cada vez que escuchaba ese cuento, su corazón latía más fuerte. Era como si dentro de él una pequeña chispa despertara, una llama que no ardía con fuego, sino con certeza. Pasaron los años y ese joven se convirtió en un viajero, no por ambición ni por conquista, sino porque sentía que algo o alguien lo estaba esperando más allá del horizonte. Un día, guiado por el rumor del viento y los sueños extraños que lo visitaban cada noche, llegó a un bosque antiguo. Los árboles allí eran altos y silenciosos. El aire olía a musgo, a tiempo detenido, a algo sagrado. Y en el corazón del bosque vio lo que pocos habían visto: una muralla de espinas vivas, tan altas como torres, tan enredadas como pensamientos que nunca fueron dichos. El príncipe desmontó de su caballo, cerró los ojos y escuchó. No había ruido, pero su alma sintió un susurro. Algo, alguien, lo llamaba desde dentro. Con una espada que no buscaba herir, sino abrir camino, comenzó a avanzar entre las espinas. Cada paso era lento, cada corte preciso. La vegetación parecía resistirse, pero también apartarse, como si en lo más profundo reconociera en él la semilla de la promesa. Y tras lo que pareció una eternidad, la última espina cedió. Ante él, el castillo dormido, cubierto de enredaderas, pero intacto, como si el tiempo, conmovido por tanta espera, hubiera decidido no pasar por allí. El príncipe avanzó con cuidado, sus pasos resonando en los pasillos silentes. Vio los rostros serenos de cocineros dormidos, de caballeros inmóviles, de reinas con lágrimas aún secándose en las mejillas, y finalmente, en lo alto de una torre bañada por la luz del atardecer, la vio, la bella durmiente, tendida sobre una cama cubierta de pétalos marchitos, pero hermosos. Su rostro sereno, como si soñara con canciones que el mundo había olvidado. El príncipe se acercó sin prisa, no porque dudara, sino porque quería honrar el silencio que la rodeaba. Se arrodilló a su lado. No necesitó palabras, solo cerró los ojos y dejó que su corazón hablara. Y entonces, con la dulzura de un suspiro, depositó un beso tan leve, tan puro, como el primer rayo de luz tras una larga noche. Y en ese instante, algo cambió. En el instante en que los labios del príncipe tocaron suavemente la frente de Aurora, como si fueran apenas una pluma llevada por el viento, el tiempo respiró. Un susurro invisible recorrió el castillo. No fue un sonido, sino una sensación, como si la misma magia que había dormido todo soltara un suspiro de alivio. Los párpados de la princesa temblaron suavemente. Sus dedos se movieron como hojas al tocar el agua, y un cálido color regresó a sus mejillas, como si el sol despertara en su interior. Con un lento parpadeo, Aurora abrió los ojos. Eran claros como el amanecer, brillantes como si hubieran estado soñando con estrellas todo ese tiempo. Y lo primero que vieron fue al joven que la había encontrado sin buscar fama, sin querer gloria,
sino solo siguiendo la voz de su corazón. Ella no necesitó preguntar y él no necesitó explicar. Sus miradas se entendieron en silencio, como si se recordaran de antes, de un lugar donde solo habitan los sueños. En ese mismo instante, en lo más profundo del castillo, todos comenzaron a despertar. Los cocineros se sacudieron el sueño y volvieron a sus ollas, como si tan solo hubiera sido una pausa. Los jardineros estiraron los brazos y continuaron sus cuidados. El rey y la reina abrieron los ojos con lágrimas contenidas y al ver a su hija viva y despierta, se abrazaron como si el tiempo jamás los hubiera separado. Las flores volvieron a abrir sus pétalos, los pájaros cantaron de nuevo y la luz del sol entró por cada rincón del castillo, pintándolo de oro y esperanza. El muro de espinas que durante años había protegido el castillo se disolvió poco a poco, como si la tierra reconociera que ya no era necesario proteger lo que ahora estaba a salvo. Los días que siguieron fueron dulces, tranquilos. Aurora caminaba por los jardines redescubriéndolo todo, como si cada flor tuviera un nuevo aroma, como si cada brisa fuera una caricia nueva. El príncipe la acompañaba sin apurarla, simplemente compartiendo los silencios, que a veces son más valiosos que las palabras. Y cuando el pueblo escuchó que la princesa había despertado, el reino entero celebró, pero no con fuegos artificiales ni grandes fiestas, sino con música suave, con sonrisas sinceras y con cuentos al atardecer para recordar que los sueños, incluso los más largos, pueden tener un despertar lleno de luz. Y así, la princesa que durmió sin culpa, que esperó sin saberlo, que fue amada antes de abrir los ojos, vivió con el alma despierta cada día, porque entendió que la vida es un regalo que se desenvuelve lentamente, como una flor al sol, y que el amor verdadero no necesita ruidos ni promesas grandes, solo un corazón dispuesto a caminar hacia lo desconocido, guiado por la fe y el misterio de lo que se siente correcto. Y si esta noche, al cerrar tus ojos, sientes que el mundo guarda silencio por un momento, es porque los cuentos, como los sueños, nunca terminan del todo, solo esperan en algún rincón a que alguien vuelva a recordarlos. Duerme tranquilo, duerme tranquila. El cuento ya conoce su final y tú, al escucharlo, te acercas un poco más a tu propio despertar. Y como una estrella fugaz, ha llegado el final, no olvides darle like y suscribirte.